Bien, ahora para comenzar a completar nuestro programa, tengamos en cuenta que nos falta la parte en la que le pedimos al usuario que ingrese los números complejos, guardarlos en unas variables y luego entonces vamos a llamar a las funciones sobrecargadas, ¿no? De suma, resta, multiplicación, división de complejos. Y nos toca crear una clase que nos dijeron que debe tener un método main que va a ejecutar esas tareas. Y la parte de guardar los resultados en el archivo de texto. Voy a mostrarles la estructura general del programa en donde, hasta donde vamos. Tener incluidas estos tres archivos, haber creado nuestra clase que ya la expliqué bien y los dos constructores, las sobrecargas de operadores para suma, resta, multiplicación y división. Y ahora lo que nos faltaría es comenzar a realizar las otras partes, que son crear la clase que contenga el método main donde se realizan las sobrecargas y la parte de guardar los resultados en archivos. Entonces, una vez que hayamos hecho esa clase y que les había dicho, ahora vamos a crear una clase, puse proc como de procedimiento y en la parte pública le puse la función main que nos dicen que debe hacer las sobrecargas, ¿sí? Las operaciones. Y no es, le puse void main y ahí dentro es donde va a ir la mayoría del programa que ya les explicaré. Pero sin embargo tenemos que tener la función int main, ¿no? La principal. La otra simplemente pues, se llama igual, C++ lo permite, pero aquí es donde haremos las operaciones de sobrecarga. Entonces el programa va a funcionar así. La persona debe ingresar en la pantalla negra las operaciones a realizar de la siguiente manera. Y ustedes tendrán que complementar el mensaje explicando cómo si lo desean, pero básicamente es, para las operaciones tiene que escribir el número real, ¿sí? Seguido por un espacio, el número imaginario, que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Esto sería 3i, obviamente no le vamos a pedir que escriba 3i porque es más fácil recibirlo así. Espacio, si se dan cuenta, cada parte que yo estoy digitando va separada por un espacio. Eso lo tienen que hacer así o si no va a dar un error y va a trancar el programa. Luego entonces espacio, aquí viene el operador que va a ser la suma, resta, multiplicación o división, ¿sí? Luego espacio, es decir, cada elemento va separado por un espacio, la parte real ahora del otro, espacio, la parte imaginaria del otro, y ahora sí no espacio, sino el enter, ¿sí? Para que ingrese. Así se realiza entonces el programa. Entonces aquí sale con este aviso. Ustedes deberían explicarle y ya lo ensayaremos nosotros. Luego dice en la parte de abajo ingrese la operación y lo que se espera es que lo ingrese tal cual les mostré porque lo que va a hacer es, recuerden que sein, cuando ustedes marcan un espacio, él se dispone ya a recibir otro dato. Es decir, cuando comienzo con RE, le va a decir que ese primer dato, lo guarde en A, ¿sí? El primer componente del número complejo. Luego el segundo que lo guarde en B, que para eso les crea aquí las variables A, B, X, Y y el operador, que es pues el signo de carácter de la operación, que va a ser más, menos, dividido o multiplicar. Luego, pues sigue cada uno por espacio, entonces el tercero, si se dan cuenta, es OPR, que se va a guardar en OPR, que es este carácter, que debe ser más, menos o multiplicar. Luego un espacio, luego el otro operador, ¿sí? El número real, la parte real del segundo número complejo y luego la parte imaginaria del segundo número complejo y listo, queda guardado en estas variables. ¿Sí? Aquí las creo, aquí las recojo uno por uno, siempre y cuando deje espacios entre cada parte de la operación. Luego creo los números complejos, pero esta vez aquí le puse en vez de A y B, le puse A1 y B1, porque como le di nombre a B aquí a la parte que recoge los datos temporales, entonces no puedo repetir que tenga el mismo nombre, por eso le cambié el nombre a A1, B1. Bueno, ¿y qué hago? Entonces ahora llamo al constructor de A y digo cargue el valor de A que ingresó esta persona aquí, cargue el valor de B acá, es decir, la parte real e imaginaria del primer número complejo. Luego el operador lo guardaré por acá en eh,
el número complejo, el segundo número complejo que cargue el valor que cargó en X y luego el valor que cargó en Y en la parte imaginaria. Ya tenemos entonces los dos números acá en datos que nos dio el usuario. Creo el complejo C que es donde se va a guardar el resultado con valor inicial de 0. Y aquí entramos a este switch luego, que va a evaluar qué, el operador de carácter que esta persona ingresó, ¿sí? Entonces cuando ingrese a este switch va a decir, bueno, si este señor digitó el más, entonces va a ser suma del complejo A1 más B1 igual al resultado en C. Y break, es decir, ya terminé mi tarea y sigo con lo siguiente, ¿sí? Que sería guardarlo archivo. Si no, bueno, si fue entonces eh, el carácter es resta, entonces hace la resta y guarda el resultado en C y aquí termina pues la parte de esto, ¿sí? Ya no mira los demás casos. O si es multiplicación, hace la multiplicación, o si es división, hace la división, ¿sí? Y le pongo el default de switch que es para cuando OPR es otro signo, que el usuario se equivocó, intencionalmente puso uno que no era ni más, ni menos, ni multiplicar, ni dividir, entonces le pongo el mensaje inválido, ¿sí? Y también break, es decir, ya termina aquí esta parte, se sale del programa. Lo ideal es que no cometa errores el usuario, que tenga que poner estos cuatro porque si no el programa pues no va a encontrar y le va a dar este mensaje inválido. Listo. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Recogimos los datos del usuario en estas variables que ya habíamos creado acá. Las cargamos en estos constructores de los números complejos. Según el operador que haya escrito el usuario, vamos a realizar la suma, resta, multiplicación o división y la guardamos el resultado en C. O le decimos que ingresó un carácter inválido. Bueno, entonces ya el resultado, si se dan cuenta, ya está almacenado en C, ya sea que es suma, resta, multiplicación o división. Entonces de ahí en adelante yo lo que hago es abrir el archivo como ya les había mostrado. Le cambié aquí el nombre por otro, pero da igual. eh, con todo lo que ya les había dicho esta parte. Y aquí es donde entra la parte especial. Aquí vuelvo y compruebo. Si está abierto el archivo, si se pudo abrir y que se les dio ese nombre de operaciones, txt. Sí, sí, aquí en este if entran estas operaciones. Recuerden que cada número complejo, la clase compleja de acá le habíamos puesto unas funciones para obtener individualmente la parte real e imaginaria con estas getR y getim. Entonces lo que hago acá es llamarla una por una. Le digo, bueno, ¿cuánto vale el real del primer complejo y la parte imaginaria del primer complejo? Y lo que hago es guardarlas en el archivo, ¿sí? Como si fuera quote, pero entonces ahora le pongo getRE, la parte real de A1, ¿sí? O sea, y la parte imaginaria de A1. Le digo, escríbalo ahí, mándelo al archivo y luego nueva línea, ¿sí? Para que pase como con un espacio al siguiente componente, la parte real, la parte imaginaria. Le pongo aquí luego la i para que diga, pues, identifique que la parte imaginaria es de otro número. Luego, ¿qué hago? Le escribo el operando, ¿sí? Porque ahí me dice, digamos, 3i, no, perdón, 1 más 2i, lo que sea, dividido o multiplicado. Entonces, por eso es que estoy utilizando OPR, porque OPR también me dice qué se va, qué operación se va a realizar. Por eso también necesito guardarlo en Arch. Luego, ¿qué hago? Ahora voy a llamarlos db, el número complejo número 2. Entonces saco otra vez punto B1 fue como llamé el número complejo acá al segundo. Entonces invoco el método getR que me devuelve la parte real, el otro que me devuelve la parte imaginaria, seguido por i. Y así entonces en mi archivo me debería quedar lo siguiente, según lo que el usuario ingresó. 2 en la parte real, 3 en la parte imaginaria, el operador que diga dividido o multiplicado o suma, ¿sí? Y luego la parte real, seguida por la parte imaginaria, ¿sí? Entonces lo que está haciendo aquí es parte real e imaginaria, la parte del operador y la parte real e imaginaria del segundo, ¿sí? Y recuerden que yo ya hice la operación anteriormente acá, o sea que también además de los dos operandos A1 y B1 ya tengo el resultado también, está en C. Entonces paso aquí ahora a escribir resultado, el mensaje resultado, y lo escribo en Arch. Y le pongo obtener la parte real de C, ¿sí? O sea, el resultado.
luego espacio, luego en la parte imaginaria y termino también con i aquí. Así que eso me va a decir es, esta operación ya la registró y luego en la parte va a decir resultado, dos puntos, y me va a decir la parte real más la parte imaginaria, sea cual sea, terminado por i. Y ahí ya me queda registrado esto así en el archivo con todos estos pasos que les mostré acá. ¿Listo? Entonces miren cómo está el orden. Crear las variables, darle el mensaje a la persona, que las escriba e ingresarlas, luego inicializar esos números complejos con las variables que él me dio, los valores de cada uno. Luego, según el operador, que es otra variable que me escribe la persona, decido si se va a sumar, restar, multiplicar, dividir o decirle que ese signo no identifica ninguna operación. Si hasta ahí voy bien, entonces creo el archivo, miro si se pudo abrir ese archivo, listo, se pudo abrir. Entonces le digo, bueno, entonces escriba ahí la parte real del primer complejo, el operador, luego la parte real e imaginaria del segundo complejo, y luego un mensaje que diga resultado y las partes real e imaginaria del resultado. Listo, eso en la parte de if, no de si se pudo abrir el archivo. Y luego, por últimas, le pongo c.display, es decir, el resultado lo quiero ver en donde, en pantalla. ¿Sí? Para que también salga pues el resultado en pantalla negra y en mi archivo. Necesito las dos cosas. Y aquí termina nuestra famosa función main que está dentro de esta clase. Listo. Entonces, si yo le debo ejecutar aquí no me va a salir nada porque dentro de la main original es donde yo debo llamar estas operaciones. Ahí las he hecho, pero no las he llamado. Recuerden que para ejecutar esta función main que está dentro de esta famosa clase proc, me tocaría crear un objeto de tipo proc. Entonces voy a crear aquí proc y le voy a dar de nombre pro. Listo. Y ahora ese pro, que es de tipo proc, le voy a poner punto y puedo llamar ahí ya la función main. Recuerden que termino con punto y coma y le doy guardar, listo. Entonces ya creo un objeto con el que puedo llamar la función main de esta clase proc que está en público. Entonces va a crear estos double y el carácter, va a recoger esos datos de mi usuario, va a iniciar los números complejos con los valores que me dio el usuario. Luego va a tratar de mirar si el usuario ingresó alguno de estos operadores para suma, resta, multiplicación, división. Luego de eso va a abrir este archivo y entonces va a comenzar a escribir. Bueno, la parte real e imaginaria del primer complejo que me digitó este señor fue tal y la va a escribir al archivo que ya creamos, ¿sí? Luego el operando, es decir, la operación que eligió la persona, la parte real e imaginaria del segundo operando, luego va a escribir resultado y va a obtener la parte real e imaginaria del resultado que quedó guardado en C. Y finalmente nos lo muestra en pantalla. Además de guardarlo en el archivo, lo muestra en pantalla. Listo. Aquí lo tengo en documentos. Esta prueba se llama. Voy a darle a ejecutar y el archivo que yo estoy creando debería salir aquí mismo en la misma carpeta donde tengo prueba. Bueno, aquí comienza la hora de la verdad. Aquí me está diciendo bien lo del espacio, ¿sí? Entonces voy a comenzar con la parte real del ejemplo anterior de división que era, tenía una parte real de 1, espacio, la parte imaginaria 0, espacio, le voy a dar la operación dividir, espacio, 1 en la parte real, espacio, 2 la parte imaginaria y ya no le doy espacio sino enter cuando es la última parte. Y eso ya habíamos visto que nos da 0.2 menos 0,4i, ¿sí? Es decir, aquí ya realizó la operación y me lo muestra en pantalla. Voy a cerrar y me debería mostrar acá. Miren, ya creo el archivo operaciones. Lo voy a abrir y miren lo que dice. 1 más 0i dividido 1 más 2i es el resultado y me da el resultado ahí, que sería 0.2 menos 0.4i. ¿Listo? Voy a ejecutarlo de nuevo
Y lo que voy a hacer ahora es suma. Voy a ponerle entonces i en la parte real, espacio 1 en la parte imaginaria. Voy a hacer suma, ¿sí? Espacio 1 en la parte real del segundo complejo, espacio 1 en la parte imaginaria y enter. Lógicamente, la parte real que en ambos es 1 sería la suma 2 y las partes imaginarias que ambos son 1 y 1, pues la suma me da 2 y me resulta 2 más 2i, ¿sí? Y aquí ya estaría también el resultado en operaciones, perdón, operaciones. ¿Sí? Este es el resultado anterior y aquí dice 1 más 1i y la operación que yo hice fue sumar más 1 y 1i. Y el resultado es 2, 2i. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando esta parte de aquí no es negativa, debería decir positivo, ¿cierto? Más, y no lo dice. Entonces se le podría añadir en la parte que escribe el archivo, acá, cuando escribe el resultado final, miren, entre el espacio que hay entre la parte real e imaginaria, yo podría añadirle algo más. Entonces le pongo aquí otra flechita y aquí es donde voy a escribir. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a mirar si el valor imaginario de C, o sea, c.getIm, si es mayor a cero o mayor o igual a cero, que sería positivo, ¿cierto? Y como no está poniendo el positivo por defecto, sino solo el negativo, entonces le voy a poner, si es mayor o igual a cero, que quiere decir que es positivo, tiene que incluir el signo más. Para eso voy a utilizar el operador ternario. Rápidamente les voy a decir qué es. El operador ternario es como un if muy sencillito que lo que hace es preguntar aquí algo para ver si es verdadero. Y si es verdadero, eh, esta es la estructura. Va a preguntar aquí algo. Si eso es verdadero, va a ejecutar la instrucción que esté entre este signo de interrogación y el dos puntos, es decir, esta parte, si es verdadero. Y si es falso, va a ejecutar lo que esté acá. Entonces yo le voy a poner, si getIm es mayor a cero, ¿sí? El resultado en C es mayor a cero. Si lo es, entonces le voy a decir que escriba. Aquí, como es signo de texto, que escriba más. Y si no, entonces le voy a poner de opción que no escriba nada, que escriba espacio. ¿Por qué? Porque ya él me lo pone automáticamente cuando es negativo, ¿sí? Entonces cuando es positivo es que no lo está poniendo. Entonces por eso lo voy a hacer así. Entonces pongo primero dentro de un paréntesis todo, dentro de estas dos flechitas, acá y acá. C.getIn mayor o igual a cero, la cosita de interrogación. Si lo es, entonces añada más. Luego vienen esos dos puntos. Y si no, entonces que añada, le voy a poner así un espacio o no sé si le puedo poner nada. Voy a guardar cambios. Voy a borrar esto de aquí. Mejor dicho, la única modificación que le hice fue esta de acá. Guardar cambios y ejecutar. A ver. Entonces voy a ponerle 1 espacio 1 suma espacio 1 y enter. Si me da 2 y 2 sí, ya sabemos que es correcto. Voy a revisar mi archivo en operaciones rápido y miren, entonces me va a decir 1 1 y más 1 con 1 y el resultado es 2 más 2 y listo. Si se dan cuenta, esta parte de acá también le haría falta que dijera 1 más 1 y de pronto que no fuera en renglón separado sino aquí, pero eso ya lo pueden arreglar ustedes, que en vez de endline esta parte pues dejarlo sin espacio y también pasar acá la parte positiva así como yo la pasé aquí. Listo, eso lo pueden completar ustedes. Eso es todo sobre este programa.